¿Cómo están todos? Mi nombre es Luis Raez, soy el director médico de Memorial Cancer Institute, es parte del Memorial Healthcare System aquí en el sur de Florida, en Miami. Es un gusto estar con ustedes esta noche. Estamos aquí representando y compartiendo con Grace. Grace en inglés significa Global Resource for Advanced Cancer Education, que quiere decir que en Grace tratamos de ser un recurso para poder expandir la educación para el cáncer y especialmente el cáncer de pulmón, ya que esta institución fue creada por Jack West, que es uno de los expertos mundiales que tenemos de cáncer de pulmón y un buen amigo nuestro. Este evento también es muy importante porque esta organización por muchos años hace eventos en inglés, pero también como queremos ser un global resource, eh, queremos tener una influencia que beneficie a todo el mundo. Estamos empezando a hacer eventos en Latinoamérica, así que por favor en el website pueden ver que hemos hecho varios eventos ya acerca de el cáncer de pulmón y el COVID y otros más. Y esto también va a quedar en videos. Este evento de hoy día lo pueden ver. Entonces hoy día tenemos el gusto de contar con la presencia de otros 5 expertos en cáncer de pulmón. Y vamos a dejar que se presenten uno por uno. Voy a ir nombrándolos uno por uno. Por favor, de acuerdo a quién tengo en la pantalla, el doctor Rolfo, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Rolfo, soy oncólogo torácico. Trabajo en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Soy el director de investigación clínica del Centro de Oncología Torácica. Me dedico sobre todo a tratamiento de enfermedades del pulmón y en el laboratorio me dedico a investigación usando biopsia líquida, que ya discutiremos luego. Un gusto estar aquí. Bienvenido. Doctora Estela Mari Rodríguez. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Estela Rodríguez, yo soy oncóloga torácica en la Universidad de Miami, en Sylvester Cancer Center, y trabajo con el equipo en estudios de fase 1 para pacientes con cáncer del pulmón y también nuevas opciones de screening para lung cancer. Doctor Santos. Sí, buenas tardes. Un placer nuevamente a la organización Grace y doctor Raez por la invitación. Mi nombre es el doctor Edgardo Santos, médico torácico oncólogo del grupo de Florida Precision Oncology, una división de Genesis Care a nivel nacional. Estamos localizados aquí en Aventura y también en Boca Ratón, aquí en la Florida. Un placer nuevamente y gracias. Doctor Cardona. Buenas tardes a todos. Yo soy Andrés Cardona, soy oncólogo y hago oncología torácica. Soy el coordinador del Departamento de Oncología Torácica de la Clínica del Country en Bogotá, en Colombia. Y al igual que varios de ustedes, hago oncología translacional especialmente centrada en el laboratorio. Aquí en la ciudad tenemos un laboratorio de transferencia dedicado especialmente a pacientes con cáncer de pulmón. Bienvenidos, doctor Corrales. Hola, buenas tardes a todos. Soy Luis Corrales, oncólogo médico de San José, Costa Rica. Hago oncología torácica, eso es la parte de oncología torácica del Hospital San Juan de Dios, de la Caja Costarricense de Seguro Social, y además estoy en el Centro de Investigación y Manejo de Cáncer, llevando a cabo estudios clínicos. Entonces, un gusto estar aquí. Bueno, bienvenido también. Entonces, lo que vamos a hablar primero, vamos a hacer más que nada una discusión de panel, porque la gente nos ha dicho varias veces cuando hacemos los paneles en inglés que es muy aburrido escuchar 6, 7 speakers. Entonces, vamos a ir a la parte práctica. En esta primera parte vamos a conversar acerca de EGFR, ALK, ROS y biopsias líquidas. Entonces, vamos a empezar preguntándole al doctor Corrales, ¿cómo manejan en Latinoamérica los pacientes con EGFR? ¿Cuál es la droga de elección en la mayoría de países y qué hacen cuando los pacientes fallan en la terapia blanco contra el EGFR? Bueno, realmente a nivel de Latinoamérica sabemos que hay realidades muy diversas, muy diferentes. Ciertamente hemos venido promoviendo y eso es algo que todavía no se logra del todo, pero promoviendo obviamente pues lo que es la valoración molecular en los pacientes,
Cuando ya tenemos un EGFR, pues vemos y valoramos el tipo de mutación que tiene el paciente. Dividimos entre mutaciones comunes, no comunes, mutaciones complejas y en torno a eso, pues escogemos la terapia. El acceso a medicamentos también es muy variado y tenemos pues medicamentos en donde hay países que tienen la posibilidad de dar una primera generación, hay países que pueden dar tal vez una segunda, inclusive una tercera generación. Desde el punto de vista de lo que son mutaciones comunes, normalmente pues por lo menos en Costa Rica buscamos iniciar con una terapia de tercera generación, como es el osimertinib. Y si no tenemos ese acceso, pues ciertamente buscamos la posibilidad de dar un tratamiento dirigido sobre lo que es quimioterapia, que eso ya sabemos pues que hay mucha evidencia de que realmente dar un tratamiento dirigido es básico. Y cuando tenemos una progresión, pues valoramos obviamente el tipo de progresión y siempre buscamos tener una nueva biopsia para definir mejor el mecanismo de resistencia que estamos teniendo. Excelente. Y doctor Cardona, ¿qué es lo que usted espera cuando cuando un paciente falla una terapia de EGFR? ¿Cuál sería el siguiente paso como tratamiento estándar hoy en día? Depende mucho de las características de lo que se haya iniciado. En la gran mayoría de las oportunidades en nuestro escenario, al menos en Colombia, yo diría que en la gran mayoría de los países grandes de América Latina hoy en día se utiliza osimertinib en primera línea, especialmente en pacientes que tienen enfermedad metastásica cerebral o leptomeningia, o en quienes tienen una gran carga de enfermedad. Yo diría que tal vez las únicas excepciones de acceso están especialmente en los lugares donde hay más heterogeneidad en la posibilidad de obtener los medicamentos a través del sistema sanitario en cualquiera de los países de la región, donde todavía se sigue haciendo algo de secuenciación, especialmente en pacientes que tienen lesiones del exón 19, que es uno de los subtipos más característicos y más frecuentes de mutaciones. Ahora, la resistencia en buena proporción está relacionada con el tipo de intervención que se haga en primera línea. Si utilizamos osimertinib, que es la intervención más frecuente o la más usual, pues la gran mayoría de las alteraciones que normalmente notamos después de la resistencia están asociadas usualmente con cambios asociados todavía o relacionados todavía con el EGFR como vía canónica, o están por otra parte no relacionados con el EGFR. Entonces, en su gran mayoría, pues son mutaciones secundarias como la C797S, o tenemos alteraciones relacionadas con amplificación de MET, alteraciones en KRAS, en ALK, en RET, transdiferenciación del tumor, que para los pacientes y quienes tienen la oportunidad de oír la discusión, pues es una condición muy característica que en los pacientes que inician de forma regular con osimertinib se puede ver hasta en un 15-20% de los casos. Y los cambios usualmente están relacionados con una variación en el fenotipo, en la apariencia histológica del tumor, que puede cambiar de un adenocarcinoma a un carcinoma de células pequeñas, variando su linaje y volviéndose mucho más agresivo, o incluso en algunas descripciones a un carcinoma de células escamosas. La intervención pues depende de lo que se obtenga. Nosotros de forma regular lo que hacemos es hacer biopsias líquidas de forma seriada o al momento de la progresión para tratar de identificar cuál es la característica biológica de esa progresión, y si no tenemos una respuesta a través de la biopsia líquida utilizando tecnología de NGS, de Next Generation Sequencing, pues lo que hacemos de forma regular es intentar ir por una biopsia de tejido. Excelente. Doctor Rolfo, usted, o sea, digamos, ¿tú estarías en favor de hacer una biopsia de tejido cuando el paciente falla terapia EGFR, o tú crees que es suficiente hacer una biopsia líquida? ¿O crees que sería suficiente hacer un hotspot buscando la alteración genética más común en la falla? Por ejemplo, una amplificación del MET. Bueno, a ver, idealmente diríamos que con una biopsia líquida sería suficiente para poder encontrar en la mayoría de los pacientes, hay algún porcentaje muy mínimo de paciente que puede no tener o que puede no liberar en el torrente sanguíneo una cantidad adecuada de DNA, pero en general con una biopsia líquida sería adecuado. ¿Qué pasa? Hay que también esto
la respuesta se puede adecuar a la realidad de cada uno, ¿no? De cada lugar donde uno vive. Y de cada paciente específicamente. En el caso de que hubiera tumor disponible para una biopsia y no se contara con una tecnología de biopsia líquida como primera opción, sería una opción también válida una biopsia de tejido. Obviamente, cualquiera de las dos, sea de tejido o sea biopsia líquida, es importante que hagamos un panel que cubra un número importante de mutaciones para no hacer una single determination, una determinación única de esa alteración que creemos que puede llegar a ser la más frecuente, como bien nombrabas, MET. Entonces, el hecho de poder tener un panel que cubra un número importante de mutaciones nos va a dar información no solo de ese clon del mecanismo de resistencia, sino también un poco de cuántas otras conmutaciones pueden tener un impacto. Para que nos entienda la gente, cuando nosotros buscamos un driver, es como ir en un autobús. Tenemos un conductor, que es el que va a dirigir el tumor, digamos, la progresión del tumor, y hay algunos pasajeros que van en ese autobús que pueden impactar si se comportan mal, digamos, o los que hacen lío en el autobús, pueden impactar contra ese conductor y hacer que la respuesta a algunos fármacos se vea o disminuida, o que tengamos que tener una atención especial para ese paciente porque puede llegar a tener una disminución de la respuesta. Entonces es importante de todos modos testear el mecanismo que está involucrado en la progresión siempre. Excelente, gracias. Doctora Rodríguez, ¿qué te parece, Estela Mari, lo más adecuado? Porque como no todos los países tienen osimertinib, ¿tú crees que sería adecuado hacer una secuencia? De repente empezar, los países que tienen gefitinib, erlotinib, y cuando el paciente falla, darle osimertinib. ¿Por qué teníamos que darle osimertinib a todo el mundo desde el comienzo? Bueno, tenemos un estudio que estudió esa comparación entre erlotinib y osimertinib, y sí vimos que había más prevención de progresión cerebral. O sea que si tenemos acceso a esas medicinas, especialmente si son pacientes jóvenes que queremos prevenir progresión en el cerebro. Pero si no tenemos esas medicinas, nosotros tenemos mucha experiencia por años de pacientes que empezaron en terapias de primera y segunda línea y respondieron muy bien, y cuando progresaron, especialmente si tenemos la tecnología de detectar esa progresión T790M o alguna progresión que sugiera un tratamiento más avanzado, pues podemos hacer esos cambios. Pero obviamente si tenemos acceso a una medicina que tiene mejor penetración en el cerebro y puede prevenir más enfermedad, ese sería la primera medicina que elegiríamos para los pacientes. Pero alguien te podría preguntar, ¿y por qué no le damos, por ejemplo, a la gente dacomitinib? ¿O por qué no seguimos dando afatinib, que no han sido testeados contra osimertinib? Bueno, yo pienso que tenemos data que estas medicinas también tienen efecto en el cerebro, así que si tú me preguntas en un mundo donde tenemos acceso a todas las medicinas, estamos entendiendo quizás algunos subgrupos que van a ser mejor, pero para hasta ahora, basado en la data que tenemos, todavía yo preferiría osimertinib. Excelente. Y para el doctor Edgardo Santos, todos nosotros somos miembros de la Sociedad Internacional de Cáncer de Pulmón, ISLC, y sabemos que lo que pasa en el hemisferio occidental no es pues lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, nosotros no contamos con osimertinib, pero ¿qué pasaría? ¿Por qué no le damos a la gente erlotinib con Avastin, bevacizumab? ¿O por qué no le damos a la gente erlotinib con quimo? ¿Qué es lo que les podrías contestar? Estás mute. Sí, gracias Luis, disculpa. Sí, no, excelente, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento y muy buen punto de Estela Mari Rodríguez. Si me vamos a ir fuera de los Estados Unidos, en donde tenemos todas las opciones disponibles, incluyendo la combinación que tú acabas de mencionar, erlotinib más bevacizumab, que es un agente antiangiogénico que inhibe la producción de vasos sanguíneos, también la tenemos aquí en Estados Unidos. Si nos vamos fuera de los Estados Unidos, definitivamente que hay muchos estudios que han sido reportados, como bien dijo la doctora Estela Mari Rodríguez, de que medicinas como dacomitinib, afatinib, que son de segunda generación,
pueden ponernos en un buen estado en cuanto a la eficacia de estas drogas. Si vemos lo que ha pasado entre la generación, segunda generación y la tercera generación de estos inhibidores, si vemos qué es lo que ha pasado con ciertos tipos de mutaciones como la EGFR19, el exón 19, todos tienen una sobrevida media arriba de los 30 meses, ¿ok? Y si vamos un poquito más profundo, y es un tema que se ha venido tocando últimamente, que si hay diferencia entre entre las mismas mutaciones dentro del gen EGFR, que son muchas, pero las más comunes son la mutación del exón 19 y la otra del exón 21, una específicamente llamada 858, vemos que si tomamos todo el global de todos los TIC que hay, dacomitinib, ¿ok? Y fue reportado en nuestro congreso ahora el pasado enero, dacomitinib en primera línea tiene la mejor sobrevida media para esta población, inclusive por arriba de un inhibidor de la tercera generación. Pero, como bien dijo la doctora Estela María Rodríguez y también el doctor Cardona, depende del paciente, cómo ese paciente se presenta. Y estos son pacientes que de inicio, doctor Raez, no tienen enfermedad cerebral, porque si ya tienen enfermedad cerebral ya hay un hándicap para el paciente y entonces tenemos que empezar con algo más fuerte que tiene mejor penetración cerebral, como sería el osimertinib. Mencionaste también la combinación de estos agentes con bevacizumab, por ejemplo. Eso está aprobado en otras latitudes, se podría hacer y tiene una gran respuesta en cuanto a la sobrevida libre de enfermedad. Y por último, todos recordarán la combinación de gefitinib, que es un agente de primera línea, en combinación con quimioterapia, en donde hay 2 estudios de fase 3, uno hecho en Japón, otro hecho en India. El de Japón tiene todavía la sobrevida media más larga que hemos visto en estos pacientes, con 55 meses de sobrevida media, combinando gefitinib con pemetrexed, cisplatina, seguido de mantenimiento con gefitinib. Y el otro, el estudio del gran centro en India, Tata Memorial Center, en donde el doctor Noronha publicó una extensa data de progresión libre de enfermedad, y la sobrevida no fue reportada o no ha sido reportada todavía por este estudio también de fase 3. Así que en otra latitud, doctor Raez, hay muchas combinaciones que entran en juego, pero siempre hay que ver al paciente cuando lo tenemos enfrente, todas esas comorbilidades que tiene el paciente y cómo el paciente, creo que fue el doctor Cardona que dijo, cuánto es el volumen tumoral que tiene el paciente para entonces tomar la mejor decisión. Excelente, excelente. Yo quisiera también añadir que del punto de vista del paciente es una diferencia bien grande, ¿no? Muchas de estas terapias de tercera línea tienen menos síntomas, especialmente menos rash y diarrea, que eran síntomas que limitaban el tratamiento y la dosis del tratamiento para nuestros pacientes. Y también cada vez que yo veo un paciente joven que tiene EGFR, yo pienso, ellos quisieran, ¿qué vamos a ganar viniendo a recibir el tratamiento intravenoso en adición a una pastilla que te deja continuar tu tratamiento y continuar tu vida sin mucho impacto en la calidad de vida? Entonces, esas decisiones que son más prácticas también las usamos cuando cogemos un tratamiento para los pacientes, además del costo, que no vamos a discutir. Excelente, excelente, ¿no? Ahora, como en esta media hora tenemos que hablar de 3 aberraciones genéticas, así que vamos a ver si vamos hablando un poco de ALK ahora. Doctor Corrales, Luis, ¿cómo escoges la terapia para ALK? Porque ya tenemos 5 agentes aprobados, el número 6 ya viene, vamos a tener 6 agentes. ¿Cómo harías la secuenciación o decidirías qué agente prefieres usar primero si estuvieran los 6 agentes disponibles, ¿no? Bueno, sí, nuevamente, yo creo que eso mucho va a depender de la parte de acceso en cada uno de nuestros países, varía. Ciertamente tenemos un medicamento como el alectinib, en donde demostró comparativamente contra crizotinib un beneficio, y también entra en juego todo lo que es la parte de la penetrancia del sistema nervioso central, que muchos de estos pacientes vienen con enfermedad o pueden desarrollar enfermedad del sistema nervioso central. Medicamentos como el brigatinib y lorlatinib pues son medicamentos que realmente
Tal vez en algunos países puede haber mejor acceso, pero no es esto, digamos, de una manera más global, digámoslo así, a nivel de nuestros países. Nosotros actualmente iniciamos a los pacientes con alectinib cuando son pues, diagnosticados con una translocación ALK. Y realmente pues hemos tenido pues muy buenos resultados desde ese punto de vista. Mucho también es la parte de la tolerancia, es la parte de los eventos adversos. Sabemos que esto para estos pacientes que van a tener un tratamiento muchas veces bastante crónico en el tiempo, pues son pacientes que ocupamos que realmente toleren el medicamento de la mejor manera, y cada vez que hemos venido viendo estas nuevas generaciones son medicamentos que estamos viendo que la tolerancia es bastante adecuada. Entonces, eso también son cosas que tenemos que valorar con el paciente, explicarle, y nuevamente mucho depende del acceso que vayamos a tener en cada país. Excelente. Por Cristian Rolfo, Cristian, si tenemos 4, 5, 6 drogas que escoger, ¿no sería mejor, en vez de estar empíricamente decidiendo, a mí me gusta una, a mí me gusta la otra, yo soy amigo de este rep, de esta compañía, no deberíamos hacer biopsia líquida cada vez que un paciente falla terapia ALK o terapia ROS? Absolutamente, o sea, la idea sería buscar reproducir lo que habíamos tenido con mucho éxito en otro marcador que es EGFR, del cual hemos hablado recién. Al que empezó de nuevo, a tener datos, a recolectar datos sobre mutaciones de resistencia. Hay algunas mutaciones de resistencia que sabemos claramente que algunos de los nuevos fármacos, por ejemplo, el lorlatinib, va a cubrir. Una de las mutaciones comunes es la 1205, entonces en este tipo de mutaciones se podría cubrir, pero hay algunas mutaciones en las cuales, o mecanismos de resistencia, que no sabemos cuál droga sería la mejor. En esa proporción podemos usar fármacos como el lorlatinib, que hay datos en segunda, en tercera línea, pero siempre es mejor tener el mecanismo de resistencia, era 1202, no 1205. Andrés Cardona, ¿qué opinarías? Mira, ahora al comienzo rescatábamos a todo el mundo con lorlatinib, pero si ahora lorlatinib, gracias al estudio Crown, puede ser aprobado para primera línea, ¿tú le empezarías a algún paciente lorlatinib como primera línea o esperarías que falle primero algún otro agente? Yo creo que una de las cosas que vale la pena resaltar en la discusión es, y a pesar seguramente de que la gran mayoría de las personas que nos están viendo y tienen la oportunidad de ver este panel seguramente estarán en los Estados Unidos, es que la comunidad hispana es una comunidad gigante donde hay 500 millones de personas en América Latina y un tanto más, alrededor de 30 millones de personas en los Estados Unidos. Es increíblemente heterogénea y claramente tiene diferencias. Me explico. Digamos, nosotros tenemos una mayor preponderancia en la presentación de mutaciones del EGFR por ancestría. Nuestra proporción está más o menos alrededor de entre el 25 y el 30% en algunas de las poblaciones como las peruanas, y tú lo sabes muy bien, incluso por encima del 35%, que eso tiene que ver en particular con el comportamiento de genes que están asociados con el desarrollo ancestral de la enfermedad. Hay algunas de las regiones de América Latina donde la proporción de mutaciones de genes de fusión y de translocaciones de ALK son un poco más frecuentes. Digamos, México tiene frecuencias alrededor del 12-14%, Colombia está más o menos alrededor del 9%, cuando lo lógico para los caucásicos americanos en porcentaje y distribución está más o menos alrededor del 5-6%. ¿Qué es importante en nuestra perspectiva? En América Latina la gran mayoría de los países no tiene acceso al lorlatinib aún, entonces tenemos que abogar por el uso del alectinib, que es lo que empleamos en primera línea. Si tuviéramos la posibilidad de emplear el Crown, yo diría que la discusión es una discusión abierta, especialmente porque los resultados de segunda línea con el lorlatinib y el rescate, especialmente para pacientes que tienen mutaciones compuestas o que tienen alteraciones en la G1202R, sin lugar a dudas es el mejor escenario el uso del lorlatinib. Ahora, la secuencia, y en este caso es completamente diferente, al menos en mi perspectiva, contra los pacientes EGFR positivos, porque el alectinib tiene una estupenda penetración en el sistema nervioso central, lo mismo que el brigatinib,
pues probablemente la secuencialidad empleando el lorlatinib y dejando el lorlatinib para cubrir la presentación de la G1202R en ese 15 a 20, 25% de pacientes que tenemos posibilidad de verla, sin lugar a dudas es una muy buena opción. ¿En quién consideraría yo el uso del lorlatinib? Probablemente pacientes con mucha carga de enfermedad, que tengan más de 3 sitios de compromiso, especialmente visceral, afectación, digamos por decir algo, pleuropericárdica, que no es infrecuente en los sujetos que tienen alteraciones en ALK, y una extensa afectación en el sistema nervioso central y probablemente con extensión meningia. Ese sería el escenario en el que yo pensaría en primera instancia considerar el Crown como primera opción. En el momento sigo inclinándome, y si tuviera acceso de forma regular y con facilidad al lorlatinib, seguiría inclinándome por ahora con el uso del alectinib en primera instancia. Sí, yo creo que eso es muy importante para los pacientes que están escuchando, porque no necesariamente lo último, o sea, esto no es que el iPhone 12 es mejor que todo, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa mucho es que el lorlatinib genera estas mutaciones que son bastante más duras que las de alectinib y todos los otros agentes. Entonces es mucho más difícil tratar a un paciente si falla el lorlatinib. Ya tenemos preguntas del público. Lo voy a preguntar a la doctora Estela Mari Rodríguez. Una persona está preguntando si tenemos un paciente con EGFR, exón 20, L858R, y falla con una mutación CDK-N2A, ¿cuál sería la opción para qué se le podría dar si la mutación es un CDK? Mira, en estos casos todavía, si no tenemos un tratamiento específico para CDK-NA, yo trataría quimioterapia en esos pacientes. No sé si el grupo tiene otra sugerencia. Sí, hay unos datos coincido contigo, Estela María, hay unos datos de CDK en un estudio que es el TARPUR, el estudio que vio una parte de estos pacientes y se los trató con palbociclib, pero en cáncer de pulmón. Pero en realidad los datos que hay hablan de alteraciones de CDK, o sea que hay que tener en cuenta que no hablamos solo de una mutación, que podemos hablar también de diferentes tipos de mutaciones y que podemos hablar de pérdida de la mutación, o sea, del loss, lo que hablamos. Entonces, los datos que había en esta población general no eran tampoco tan excelentes en cuanto a respuesta. Había una respuesta alrededor del 30% de estos pacientes. Es todo una parte muy importante de investigación, pero en estos pacientes, cuando no tenemos un mecanismo de resistencia identificado, el hecho de tener la quimioterapia siempre hay que tener en cuenta que es una piedra basal en el cáncer de pulmón y que muchos pacientes pueden responder muy bien y que empujaremos seguramente luego otros mecanismos de resistencia que al momento de progresar vamos a tener que identificar seguramente. Pero coincido con lo que decía la doctora Rodríguez. No, y otra cosa también es que los colegas que hacen cáncer de mama usan los CDK inhibitors, pero no los usan como nosotros. O sea, ellos asumen que el blanco es el CDK, pero no necesariamente el paciente tiene que ser testeado y tener el CDK, porque como dice Cristian, la terapia todavía no es muy exacta, ¿no? Entonces, bueno, antes de que nos acabe este debate, le voy a preguntar al doctor Santos, ¿cuál es cómo es que escoges la terapia para ROS? Porque para ROS no tenemos 6 drogas, pero tenemos por lo menos 3. Para ROS. Sí. Bueno, para ROS, básicamente, yo voy con la gente que hoy por hoy tenemos disponible y que tiene la mejor respuesta en pacientes que no han recibido terapia anteriormente, que son naïf y que tienen una gran penetrancia a nivel cerebral, que es entrectinib. Básicamente, así empiezo yo mi paciente con ROS1. En algunas latitudes, si no está el entrectinib disponible, ceritinib y también crizotinib están aprobados por la FDA para ROS1, y en algunos otros países se pueden utilizar esos dos agentes, pero yo iría de salida con entrectinib. Y por último, hay una pregunta, ¿deberíamos usar inmunoterapia para pacientes que han fallado terapia GFR? Luis, déjame responder si me permites, porque fue la pregunta que hizo Estela Mari Rodríguez. Estela Mari, excelente. Y creo que eso lo discutimos hace poco en otro foro. Si el paciente tiene IGFR y progresa,
por mucho tiempo hemos utilizado la data de quimioterapia más inmunoterapia más bevacizumab. Es un estudio llamado el IMpower 150, solamente porque había un grupo de ALK y un grupo de GFR, que si no me equivoco eran 109 pacientes con GFR, y debido a ese estudio, la mayoría de los médicos hemos adoptado eso. Sin embargo, debido a toda la data que se ha suscitado en los últimos 2 años, poniendo más TKI, más de estos inhibidores orales en combinación con angiogénesis, si vemos toda la data acumulada, yo creo que en el IMpower la data es manejada más que nada por el bevacizumab en ese sentido. En ese paciente que presentó el CDX2A, estoy de acuerdo con la doctora Rodríguez, estoy de acuerdo con el doctor Rolfo. El doctor Rolfo, para aquellos que hacen más, que aquí todo el mundo hace cáncer de pulmón, ese palbociclib que mencionó el doctor Rolfo del estudio Tapur es un CDK4/6, es totalmente diferente. Y en cáncer de mama es otra historia. Yo estos pacientes cuando progresan en GFAR, lo que estoy haciendo actualmente es, si no encuentro ninguna mutación que explique por qué progresó, si no encuentro un mecanismo de resistencia, estos pacientes los pongo yo en quimioterapia con antiangiogénesis y mantengo la presencia del inhibidor de GFR, sobre todo si la mutación truncal, en este caso ya sea exon 19 o exon 21, persisten. Excelente. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta parte del panel. Vamos a pedir a Edgardo Santos que nos hable brevemente en 15 minutos acerca de Entrec y de RET. Este es un tema muy interesante para todos porque tenemos 2 drogas nuevas aprobadas para RET, así que le vamos a pedir que nos haga un pequeño resumen. Sí, un pequeño resumen. Gracias. Déjeme compartir mi pantalla. Voy a hablar de RET y Entrec brevemente. ¿Ok? Me asignaron 15 minutos, pero creo que esto lo podemos hacer tal vez en 5 minutos y dejamos para preguntas. RET. Ok, ¿qué es el RET? El RET básicamente es una de estas mutaciones que hemos encontrado en cáncer de pulmón y también en otros tipos de tumores, como tiroides, por ejemplo, que es bastante frecuente también. Cuando hablamos de RET, hay 2 tipos de problemas. Hay tipo de mutación. Estas mutaciones en el RET no la vemos en el cáncer de pulmón, la vemos en los cánceres de tiroides medular, que es otro tema. Entonces nos vamos a enfocar en RET fusion. ¿Qué es RET fusion? Es una alteración genética en la cual si usted tiene el cromosoma, o vamos a poner 2 cromosomas, vamos a empezar lo más fácil. 2 cromosomas, el pedacito de uno se va a otro y viceversa. Entonces hay un rearrangement, como decimos, un rearreglo de este pedacito del RET y produce una proteína de fusión. La otra es que podemos decir, en una patita del cromosoma hay una translocación de un lugar del cromosoma que se va a otro lugar en la misma patita. Esa es otra proteína de fusión. Eso más o menos es lo que se llama en medicina gene rearrangement. Entonces eso es lo que vamos a ver en cáncer de pulmón. Y ustedes ven aquí en la flechita rosada todas las fusiones. Todo lo que ustedes ven ahí como el CCD6 y todo lo demás, yo le digo así, es como que el RET es, vamos a decir, el esposo, y estamos de un país donde pueden tener varias esposas, entonces todas esas son las esposas del RET. El más común en cáncer de pulmón es KIF5B, ¿ok? Ese es el más común que encontramos en cáncer de pulmón. Aquí tenemos las 2 drogas que han sido aprobadas por la FDA. Anteriormente teníamos otras drogas que eran inhibidores, como decimos, sucios. ¿Por qué digo sucios? Porque tenían muchos efectos adversos. Tenían respuesta, pero tenían efectos que no queríamos, toxicidad. Hoy por hoy tenemos 2 inhibidores de RET que son bien selectivos. Uno es el percatinib, que fue el primero que salió, el otro es pralsetinib. Estas gráficas que ustedes ven allí, todo lo que está debajo de la línea horizontal, y espero que vean mi cursor, todo lo que está por debajo es respuesta. Y todo lo que está por debajo de esta línea es una respuesta parcial, que es una gran respuesta cuando evaluamos estos pacientes. Y si ustedes ven aquí, ¿cuánto es la respuesta de un paciente con cáncer de pulmón que tenga esta proteína de fusión
que nunca ha recibido terapia, 85%. Estas son terapias totalmente dirigidas al blanco. Prazeltinib tenía un 66%. ¿Ok? Pero aquí también usted ve la respuesta. Impresionante la respuesta a nivel cerebral. Esto está muy por arriba y muy superior a lo que hemos visto en estos pacientes cuando aplicamos anteriormente quimioterapia. Si usted encuentra un RET, una proteína de fusión, hay que tratarlo con una de estas dos drogas. Aquí básicamente es para ver los cambios que se dan y vemos aquí cómo hay una reducción del DNA con el RET a nivel plasmático. El doctor Rolfo, que se ha dedicado gran parte de su carrera a ver estudios de biopsia líquida y de plasma, etcétera, vemos cómo hay una gran respuesta y podemos hacer como un tracking, seguir qué también le podía al paciente utilizando esta tecnología de biopsia líquida. Y aquí es un ejemplo de qué tan potentes son Sepercatinib y Prazeltinib a nivel cerebral, e inclusive enfermedad en la meninge, leptomeningeal disease. Y para que ustedes vean la diferencia, las drogas son diferentes, son bien efectivas. La toxicidad difiere un poco en cada una. Sepercatinib produce más sequedad, resequedad en la boca, o tal vez algo de mucositis, pero resequedad en la boca, y edema periférico, retención de fluido y diarrea. En cambio, el Prazeltinib produce un poquito más de problemas hematológicos, como son la anemia, la leucopenia, caída de los glóbulos blancos y de los neutrófilos, y más constipación que el Sepercatinib. Sin embargo, cuando usted ve del otro lado qué tan mal eran esa toxicidad, muy bajo los efectos adversos. Ese fue RET. NTRK. ¿Qué es el NTRK? El NTRK es lo que se llama un Neurotrophic Tyrosine Kinase receptor, que es otra proteína de fusión, otra proteína de rearrangement. Las partecitas de los genes se reacomodan. Entonces ocurren estas fusiones. Este NTRK es un biomarcador agnóstico. ¿Por qué digo agnóstico? Porque no solamente es en un solo tipo de tumor, sino en múltiple cáncer. La frecuencia varía. Si tenemos una paciente con cáncer de mama secretorio o un carcinoma mamario análogo o un fibrosarcoma infantil, la frecuencia en estos tres tipos de cáncer es del 75 a 90%. En otro tipo de cáncer, como ustedes ven aquí, el cáncer de tiroides, el cáncer de estroma gastrointestinal, el cáncer mesoblástico del nefroma, hay de un 5 al 25% de incidencia que podemos encontrar esta proteína. Y más abajo, entre 1 al 5%, está el cáncer de pulmón, que es el que nos interesa. Pero no solamente cáncer de pulmón, cáncer colorectal, de colon, cáncer de vesícula, de páncreas, de cuello, melanoma. Entonces, es importante, y por eso yo le digo a todos los colegas y cada vez que doy una lectura, hay que hacerle el test a todos. ¿Qué test? Eso lo vamos a ver en un minuto. Hay dos drogas. La primera, voy a mencionar la Larotrectinib. Miren la respuesta, 75%. No hay mucha remisión completa, pero una verdadera remisión parcial, y vemos que esta respuesta es duradera para la Larotrectinib. Y la otra es Entrectinib, que ya lo mencioné anteriormente. El doctor Ray me preguntó sobre ROS1. Bueno, Entrectinib actúa en ROS1 y también en NTRK, en NTRX. Tiene un 57% de respuesta y ustedes ven allí nuevamente esta gráfica que nos indica la respuesta en diferentes tipos de tumores. Importante, el doctor Cardona y el doctor Rolfo, hay que ver el mecanismo de resistencia. Lo hermoso de esto es que hemos desarrollado dos drogas muy efectivas para este tipo de fusión, NTRK. Pero este es un ejemplo de resistencia al Larotrectinib, ya está identificada y ya hay una droga en la cual podemos rescatar un paciente que ha sido expuesto al Larotrectinib y que está progresando a esa enfermedad. Y esa es la idea de seguir analizando cada paciente, cada tumor uno a uno. Y por último, ¿cómo hacemos el análisis?
ya lo han dicho a mis colegas, Next Generation Sequencing, una secuencia de generación siguiente, si se puede traducir, pero es NGS. Importante, se puede hacer en la sangre, lo que se llama biopsia líquida, o se puede hacer en tejido. Hoy por hoy, julio 22 de 2021, si me ponen a escoger, yo me iría con el tejido solamente por una razón, porque todavía no tenemos esta tecnología utilizando RNA. Sin embargo, si mandamos un tejido para analizar por Next Generation Sequencing, comercialmente le hacen los dos. Generación, el NGS del DNA y el NGS RNA. Esperemos que en el futuro la biopsia líquida también incluya esto. ¿Por qué digo esto, señores? ¿Por qué? Porque el RED, el NTRK, al igual que otras translocaciones como el ALK, el ROS1, que son gene rearrangement, muchas veces son muy picky, se nos pueden escapar si analizamos solamente el DNA, pero con el RNA, que es un poquito más deep, que va a ver la proteína, podemos encontrar lo que ustedes ven en verde, las translocaciones como el NTRK. Entonces, si usted tiene una tecnología que le analiza el DNA y el RNA en un solo espécimen, es muy difícil que vayamos a fallar el descubrimiento, ya sea lo que ustedes ven aquí, una variante de un solo nucleótido o un indel, como es el EFR, las amplificaciones como el HER2 en cáncer de mama y todas las translocaciones como las dos que acabo de mencionar. Gracias. Gracias, Edgardo. Tenemos unos minutos para unas preguntas. Voy a preguntar, a ver, a Andrés. Andrés, si tenemos las dos drogas y un paciente le damos cualquiera de ellas y el paciente falla, la primera pregunta que me hacen mis pacientes es, ¿me va a dar la otra pastilla ahora? ¿Qué cosa les dirías tú? La verdad es que hoy en día, hablando de NTRK o hablando El RET, ¿no? Como tenemos el prazeltinib y el sapercatinib, los pacientes tienen la idea, bueno, hay dos pastillas, o sea, falló una, usted me pone en la otra, ¿no? No es tan simple, ¿no? No, realmente no. Y lo que sabemos hoy en día es que los inhibidores tienen un perfil de resistencia muy similar y el perfil de resistencia que tienen la gran mayoría de los pacientes que tienen RET, en particular para la condición que nos interesa a nosotros, que son translocaciones o genes de fusión, usualmente es el desarrollo de mutaciones que para los Estados Unidos se conoce como off-target o mutaciones fuera del blanco. La gran mayoría de las mutaciones que normalmente se presentan en pacientes RET positivos son NRAS, BRAF, que es lo que normalmente estamos observando en buena parte. Hay algunas cosas relacionadas especialmente con sobreexpresión de genes como AXL, como AXL, que está también asociado con EGFR, y que son lo que hemos ido encontrando poco a poco con los estudios más recientes que se han reportado. Ahora, no implica que después de que utilizamos el prazeltinib o el selpercatinib en primera línea, después podemos ir por una segunda línea empleando el otro medicamento, porque normalmente el patrón de resistencia va a ser muy similar. Lo mismo ocurre en particular con NTRK y con el larotrectinib y el entrectinib. O sea, el patrón de resistencia usualmente está asociado, en este caso particular, con mutaciones on-target, o sea, dentro de la misma vía. Hay al menos 7 mutaciones que son relativamente frecuentes. Uno tiene un poco más de predisposición por la LI 116 y la otra por otro. Y hay medicamentos en curso de investigación en segunda generación como el repotrectinib, que ya está disponible en escenarios como los Estados Unidos en protocolos de investigación y yo supongo que estará en breve dentro del uso clínico regular. En nuestro escenario, si tenemos resistencia al larotrectinib o al entrectinib, pues tenemos que ir sí o sí por quimioterapia. Yo quisiera hacer una acotación importante sobre el diagnóstico de NTRK que me parece que vale la pena, especialmente para el escenario de América Latina, y es: hay dos grupos grandes de pacientes que son patologías con alta incidencia, o sea, muchos casos nuevos, pero muy poca frecuencia de NTRK. En ese caso, el ideal es hacer cribado con inmunohistoquímica y lo ideal es utilizar el PanTrack, que es la tinción de inmunohistoquímica que de forma regular está autorizada para uso y dentro de las guías, pues las de ESMO, que tal vez son las que más se utilizan en la actualidad, las de la Asociación Europea de Oncología. El otro grupo es el de patologías donde son de muy baja incidencia, o sea, muy pocos casos, pero la frecuencia de alteraciones en NTRK es muy alta, como los fibrosarcomas infantiles, como los carcinomas secretores de seno, como los tumores nefroblásticos,
como los carcinomas secretorios primarios de glándulas salivares, accesorias y de parótida. En esos casos, lo ideal es ir de inmediato por NGS. Hay varias formas de tener pruebas comprobatorias. La primera es FISH, que es un poco más dispendiosa y costosa. La segunda es NGS, que es lo que acabamos de mencionar y que bien mencionó Edgardo. Y la tercera es RNA-seq, o técnicas que utilizan plataformas diferentes. El RNA-seq ya está disponible en muchos de los escenarios. El problema es que es costoso con una plataforma única de RNA-seq, como Affymetrix o como NanoString, que son plataformas que están dedicadas únicamente a hacer RNA-seq. Tienen mayor sensibilidad y especificidad para la detección de translocaciones, pero vuelvo y repito, son plataformas que no están disponibles en todos los centros y que adicionalmente tienen un costo mayor. Pero una de las cosas importantes es que las plataformas de NGS que tenemos en la actualidad, ya sean a través de las pruebas que están autorizadas para uso a través de comerciales, como Foundation One o como Guardant, etcétera, etcétera, que utilizan tecnología sobre Illumina de forma regular, ya hacen RNA-seq. Depende mucho de la profundidad. Y lo mismo ocurre de forma regular con el Oncomine. Entonces, de forma usual, en la contraparte, que es Thermo Fisher, hace lo mismo si tiene una buena profundidad para detección, que es NGS, y en paralelo hacer RNA-seq. Y esto se puede hacer tanto en tejido como en biopsia líquida igual. De hecho, de eso quería agregar, ¿no? De que en biopsia líquida al principio hubo mucho problema porque en TRAC es un gen que tiene muchísimos partners. Cuando hacen la fusión es bastante promiscuo el número de partners que puede tener. Entonces, cubrir todas las posibilidades era muy difícil. De hecho, alguna de las compañías, como era Guardant, cubría solo uno de los genes que era en TRAC1. Y de hecho, hemos hecho una publicación que saldrá, si Dios quiere, a la luz pronto, donde ve la sensibilidad de este método en eso. Hoy en día ya tenemos el NTRK 2 y el 3, y como decía Andrés, el RNA también se agrega o se puede agregar inclusive alguna técnica de enriquecimiento a la biopsia líquida que hace que se pueda ver las fusiones, y lo mismo pasa con RED, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a tener que seguir con la siguiente presentación, que es corta. Queremos tener una pequeña presentación de Carras G12C, porque como sabemos, estamos muy contentos que se ha podido aprobar una droga nueva para esta aberración genética. Es una aberración genética muy importante porque es un tipo nada más de Carras, pero aún así es como el 13% de los pacientes que tienen cáncer de pulmón metastático. Quiere decir que es algo que va a tener un impacto muy grande en nuestros pacientes, y por eso le hemos pedido a la doctora Rodríguez que nos haga una pequeña presentación de Carras, por si alguien no está familiarizado con el tema. Por favor, Estela Mari. Buenas, gracias. ¿Me escuchas? Sí, se escucha muy bien. Ok. No puedo poner el single slide, pero quería hablar de KRAS G12C, que en verdad, de todas las mutaciones que hemos discutido en esta tarde o esta noche, en verdad es la más común. Déjenme enseñarles, las mutaciones de KRAS existen en el 25% de los pacientes con cáncer del pulmón, son todas las mutaciones KRAS, que en verdad el impacto del tratamiento que hemos tratado de encontrar fármacos para tratar a estos pacientes es importante porque cubre muchos pacientes. De estos 25%, el G12C es una mutación importante que cubre el 14% de las adenocarcinomas del pulmón. Déjame ver si me pueden ver mejor aquí. Esto representa tumores más agresivos. El KRAS G12C representa el 13% de las adenocarcinomas. En términos de el mecanismo de acción de este nuevo fármaco que ataca este KRAS G12C, el sotorasib es bien diferente a las otras terapias que hemos discutido que funcionan como inhibidores en el receptor, tyrosine kinase inhibitors que funcionan en la parte extracelular de las células. Sotorasib existe en una proteína y ataca una proteína que está dentro del tumor. Y estas mutaciones y estos tratamientos reprimen la proliferación de células cancerígenas. Esta medicina, diferente a los otros tratamientos que están en el receptor, esto forma un enlace covalente contra el residuo de cisteína de KRAS G12C y mantiene la proteína en su forma inactiva.
Entonces, el tratamiento tiene que ser continuo porque estas proteínas renacen cada 24 a 48 horas, pero cuando están en su momento inactivo, el tratamiento es efectivo para para que las células mueran. El primer estudio que aprobó esta medicina es el CodeBreak K100, que fue un estudio multinacional de fase 1 a fase 2 en el cohort de pacientes de cáncer de pulmón, que en verdad fue un cohort pequeño. Se vieron resultados importantes, que en verdad ha sido la noticia más importante del desarrollo de estas medicinas, que tenemos estudios con pocos pacientes que nos dan resultados impresionantes y podemos aprobar estas medicinas más pronto. Estos son los resultados que ya se han presentado y esta medicina está disponible en los Estados Unidos y en muchos centros ahora. La sobrevida media para los pacientes, en pacientes que habían recibido diferentes terapias adicionales como quimioterapia y inmunoterapia, la sobrevida media fue 12.5 meses. O sea que pacientes que ya habían fallado muchas terapias, que sabemos que con KRAS nos responde muy bien, pudieron responder a esta pastilla, este fármaco sotorasib en una dosis de 960 miligramos al día. Y la progresión media fue como 6.8 meses. Lo que es impresionante es cuántos pacientes tuvieron control de la enfermedad, que fueron casi 81%, y pacientes que tuvieron respuestas de 36% y enfermedad estable 44%. En comparación con las otras medicinas que hemos discutido esta tarde, que pueden tener respuestas más de 60%, no fue tan impresionante, pero la duración y el hecho de que estos pacientes no tienen ninguna mejor opción hace que este desarrollo de este fármaco sea impresionante e importante. En términos de síntomas, vemos que la mayoría de los pacientes toleran la medicina muy bien. Sí tenemos que ver la función hepática de los pacientes porque vieron eventos importantes de alteración de la función hepática. Diarrea es otro síntoma que hay que entender, pero en general no hay mucha náusea ni vómito. Obviamente, como otras pastillas, podemos ver fatiga y un poco de anemia. En la conferencia de ASCO ahora en junio presentaron un dato importante de este grupo de pacientes que estuvieron en el estudio inicial para entender exactamente cuáles fueron los pacientes que se beneficiaron más. Y vemos que los pacientes que no habían recibido quimioterapia, solo habían recibido inmunoterapia, tuvieron respuestas comparables al grupo de pacientes que tuvieron quimo anteriormente, que verdad nos dice que muchos de estos pacientes con KRAS G12C no responden a la quimioterapia y posiblemente pueden ser pacientes que puedan recibir esta terapia anteriormente, antes de la quimioterapia. Pero sí se vieron respuestas en pacientes que tuvieron quimioterapia sin inmunoterapia y hubieron pacientes que tuvieron respuestas en la primera, segunda y tercera línea. O sea que obviamente respuestas más impresionantes de 17 meses de media sobrevida en estos pacientes de primera línea, pero también en pacientes de tercera línea. Una cosa que hemos querido entender en los pacientes, especialmente cuando escogemos un tratamiento y tenemos diferentes opciones, es saber cuáles son los pacientes que van a responder por buen tiempo y cuáles son los pacientes que van a progresar rápidamente. Y uno de los patrones de resistencia que hemos visto en inmunoterapia es STK11 en KEAP1. Y un dato importante que presentaron en la conferencia es ver que estos pueden ser biomarcadores para seleccionar pacientes que van a responder a sotorasib más temprano. Y encontramos que los pacientes que tienen KEAP1, esos pacientes la respuesta fue 23%. En los pacientes que tienen STK11, vimos que las respuestas fueron 50%. O sea que si vamos a usar esto como un biomarcador, escogeríamos pacientes que tienen mutaciones en STK11, pero no en KEAP1. Y eso fue algo que hay que corroborar en estudios más grandes. Hay otras medicinas que probablemente van a tener aprobación en este mismo cambio genético. El estudio Crystal-1 fue un estudio parecido, estudiando otro fármaco, adagrasib, y un grupo más grande de pacientes que habían sido tratados habían recibido terapia anterior y algunos en primera línea, y recibieron adagrasib de 600 miligramos. Hubieron 79 pacientes que tenían cáncer del pulmón. Aquí vemos también que la mayoría de los pacientes debajo de la curva aquí tienen respuestas parciales o stable disease. De los pacientes que evaluaron, que fueron 51 pacientes, la respuesta
global fue 45%, pero la duración de la respuesta fue 96%. Y en términos de la duración, es lo que mencionaba, que la mayoría de los pacientes que reciben estas nuevas opciones para KRAS G12C pueden responder por más largo tiempo de lo que hubieran respondido a la quimioterapia. En términos de síntomas, si vamos a comparar diferentes drogas en el mismo patrón, en la misma mutación, esta medicina fue tolerada muy bien, con una discontinuación de 7.3%. Vemos también que hay que repasar la función hepática y algunos síntomas de náusea y diarrea, pero en términos de síntomas severos, hubieron muy pocos en este grupo que era más grande de 110 personas. Algo interesante que han presentado en AACR es cómo podemos combinar estas nuevas terapias contra KRAS G12C con inmunoterapia. Y hay estudios preclínicos viendo la combinación especialmente de adagrasib con inmunoterapia, y vemos que la respuesta puede ser puede ser una respuesta que dure más tiempo. Así que hay que ver qué combinaciones vamos a tener, cómo podemos combinar el KRAS G12C más temprano para los pacientes. Entonces, en conclusión, sotorasib es el primer tratamiento aprobado para KRAS, específicamente para KRAS G12C en cáncer del pulmón en segunda línea. El tratamiento es efectivo independiente de las características del paciente, pacientes en primera línea, segunda, tercera línea y pacientes de diferentes edades, con una respuesta de 36%, estabilidad de la enfermedad de 44% y una duración del beneficio clínico de 81%. El tratamiento demuestra eficacia en grupos moleculares definidos y vemos que como biomarcadores de respuestas, los pacientes con STK11 pueden responder muy bien, pero los pacientes que tienen mutaciones de KEAP1 no van a responder tanto para estas medicinas, y necesitamos ver quizás una combinación diferente para estos pacientes. Esperamos que nuevas combinaciones de estas medicinas de KRAS G12C, entendiendo quiénes son estos pacientes más temprano, nos va a ayudar a seleccionar mejores terapias para estos pacientes. Gracias. Excelente, Estela Mari, gracias. Vamos a contestar las preguntas del público, pues se están acumulando y tenemos bastantes preguntas, así que, y después volvemos a seguir conversando. O sea, a ver, la primera pregunta para el doctor Rolfo, dice, cuando existe una opción fuerte de terapia dirigida de próxima línea disponible, como darle lorlatinib a alguien que falló alectinib, ¿todavía recomienda hacer la biopsia a la progresión o ya no se necesita? A ver, el lorlatinib tiene de por sí, por ejemplo, en ese caso que ponemos por ejemplo, tiene buenos datos en población general, independientemente del tipo de mutación que se vaya a identificar. Obviamente estamos hablando de alteraciones cuando, lo que decía justamente Andrés, hablamos de on-target mutations, ¿no? Cuando son mutaciones que están allí en el mismo pathway. Puede haber un cambio de pathway como mecanismo de resistencia, puede haber también un cambio de histología como mecanismo de resistencia, pero obviamente desde el punto de vista académico nos interesa poder identificar qué tipo de mutación es. Sobre todo la biopsia líquida, en este caso, no solo nos va a ayudar a identificar el tipo de alteración que está involucrada en el mecanismo de resistencia, sino que también nos va a ayudar a tener una idea para poder monitorizar ese paciente. Una de las cosas que nosotros usamos también es la fracción alélica dentro de la biopsia líquida para saber qué tipos de clones, de acuerdo cuando tenemos diferentes mutaciones, qué tipo de clon es el preponderante. Y luego cuando empezamos un tratamiento, ver ese clearance o bajada de ese biomarcador o de esa fracción alélica nos puede dar una interpretación sobre la respuesta, que puede ser anticipada inclusive a la manifestación radiológica. Entonces, en conclusión, yo diría sí, me gustaría tener esta información. ¿La necesito 100%? No, porque iría un poquito más a ciegas para saber valorar las respuestas a diferentes tratamientos. La siguiente pregunta, gracias, Chris, dice, ¿qué tan difícil es obtener un medicamento ROS1 de segunda línea fuera de etiqueta, o sea, off-label? Eso lo voy a contestar yo porque en nuestro centro tenemos suerte de que estamos haciendo el estudio con ripotrectinib. O sea, ustedes saben, para ROS1 la primera droga era crizotinib, después se empezó a usar ceritinib basado en un estudio de fase 2 y después se aprobó entrectinib. Entonces, realmente hoy en día, como dijo el doctor Santos, a todo el mundo le empezamos con entrectinib porque es mejor que crizotinib porque entra en el cerebro. Sin embargo, yo tengo sobrevivientes todavía con ceritinib y
digamos, la única droga que se puede usar off-label es ripotrectinib. Pero hoy en día, como no está aprobada todavía para ninguna indicación, porque recuerden, el doctor Cardona dijo, ripotrectinib lo estamos estudiando para ROS y para NTRK. Lo estudiamos para ALK, pero no funciona. Entonces, no se puede usar off-label porque no está disponible comercialmente. Entonces, la única forma de poder usar, por ejemplo, ripotrectinib, que es la siguiente droga que viene, para ROS y para NTRK, es dentro del estudio. Y si ustedes no han escuchado mucho de la droga, es porque el estudio es bien limitado. Básicamente, solamente permiten pacientes que han fallado una terapia previa porque están tratando de registrar la droga para que la FDA la apruebe. Por eso es que el accrual, el enrolamiento es muy lento, porque yo tengo 8 pacientes con ROS1 y todos han fallado último drogas, no se pueden meter, solamente puedo poner un paciente hasta ahora. Entonces, por eso es que no escucha mucho la droga, pero en cada World van a ver que hay siempre una actualización de la data. Ya tenemos más de 70, 80 pacientes tratados con ripotrectinib. A ver, doctor Santos dice, ¿existe alguna terapia combinada para una mutación BRAF? ¿O cuáles son las opciones? Bueno, para BRAF solamente tenemos una sola combinación que ha sido aprobada por la FDA y esa es hay dos opciones. Pero la combinación es con dabrafenib, que es un BRAF inhibitor, trametinib, que es un MEK inhibitor. Esa es una combinación en donde inhibimos tanto el BRAF pathway y el MEK juntos, dos diferentes pathways que han sido sinergísticos para estos pacientes que tienen BRAF, pero hay que hacer la acotación que solamente está aprobado para BRAF V600, o sea, 600E. Repito, BRAF V de Víctor 600E, solamente para esa. Hay otras mutaciones de BRAF para las cuales tenemos que hacer estudios, no tenemos otra combinación. Fuera de eso, si el paciente falla eso, se le puede también bemurafenib, que es un anticuerpo contra el BRAF. Esas son las dos opciones que tenemos para los pacientes con lung cancer que tengan esta alteración. Luego de eso, ya sería otro tipo de terapia, ya sea quimioterapia o quimioinmunoterapia, tal vez inmunoterapia, porque el BRAF muchas veces va asociado con un PDL1 y se puede encontrar respuesta en estos pacientes utilizando quimo más inmunoterapia en ese sentido. Excelente, gracias. Andrés Cardona, acá piden que aclaremos qué tan efectivas son las biopsias líquidas para detectar lo que hemos estado conversando, las mutaciones de resistencia para ALK, ROS y RET. Depende mucho de la plataforma que se utilice y de la profundidad que emplee la biopsia líquida. En términos generales, son muy sensibles y específicas. La discusión que tenemos en la actualidad es en muy buena proporción si, digamos, al momento del diagnóstico debemos hacer tejido más una biopsia líquida con la intención especialmente de caracterizar heterogeneidad tumoral, todas las diferentes variantes biológicas que se encuentran dentro de un mismo fenotipo. Pero normalmente para la detección y variaciones, incluso con fracciones alélicas muy pequeñas, alrededor del 1% o menos, con una profundidad significativa por encima de alrededor de entre 300 y 600 por, que es la clasificación que utilizamos de forma regular para titular la profundidad que utilizan la gran mayoría de las biopsias y de la tecnología que hacemos o que utilizamos hoy en día, pues tienen una capacidad de detección muy importante. ¿Qué es significativo para los pacientes y que lo discutan con sus médicos tratantes? Primero, las biopsias líquidas tienen fallos y tienen fallos especialmente cuando la carga de enfermedad es baja. Digamos, cuando los pacientes tienen enfermedad concentrada a nivel ganglionar y pulmonar, tienen un bajo volumen de enfermedad metastásica, normalmente la detección disminuye. Cuando la enfermedad está concentrada a nivel cerebral, o sea, solamente hay compromiso cerebral, pues evidentemente la biopsia líquida tiene menor capacidad de detección. Hay procesos de biopsia líquida que se están desarrollando para líquidos cefalorraquídeo que tienen una sensibilidad y especificidad variable, que está más o menos alrededor del 60, 65, 70% dependiendo de la tecnología que se utilice y que sirven para hacer NGS incluso en otros fluidos. Pero en términos generales, la sensibilidad y especificidad tanto para el seguimiento, o sea, para detección de las mutaciones de resistencia, como en la misma medida para cuantificación de enfermedad mínima residual no valorable, es bastante buena en global. Depende mucho de la tecnología, como decía, alrededor de 90-94% en grueso para NGS,
y más o menos alrededor de un 95% para Droplet Digital PCR, pero es únicamente para un solo gen, que es una de las características importantes que toca tener en cuenta. Y es menor para la RT-PCR, más o menos alrededor de un 80%, cuando se utiliza, digamos, con plataformas como el COAS 2.0 para EGFR. Excelente. Doctora Rodríguez dice, si uno tiene un marcador, si un paciente tiene una mutación en EGFR, si la terapia dirigida funciona igual en los pacientes que tienen células escamosas que en los que no tienen células no escamosas, o sea, los adenocarcinomas. Esta es una pregunta bien interesante porque hay pacientes que tienen tumores que tienen componente de adenocarcinoma y células escamosas. Y hemos encontrado mutaciones de EGFR en esos pacientes. Entonces, ¿a qué van a responder y dónde exactamente está esta mutación? Técnicamente, si encontramos un paciente hoy en día que tiene EGFR, yo pienso en células escamosas, yo pienso que hay un componente de ese tumor que es adenocarcinoma. Y siempre trato primero el tratamiento con una terapia dirigida porque usualmente vemos respuestas temprano. Si el paciente deja de responder, entonces pienso que ese tumor es más un tumor que quizás tiene otros cambios moleculares en adición de EGFR y uso quimioterapia. Pero me gustaría saber que el grupo se ha encontrado eso en otros pacientes. Sí, es una excelente respuesta porque había una época que las guías no recomendaban testear a los pacientes con células escamosas, pero el primer ALK que yo encontré hace 7 años ya era un paciente con células escamosas 100%, y hace poco encontré otro EGFR, un paciente con células escamosas. Entonces, no sé si es que la histología no... Usted sabe que la correlación de adenocarcinoma y escamoso no es 100%, es como 20% menos. Entonces yo creo que los pacientes hay que darles el beneficio de la duda, y además que ahora hay otras aberraciones genéticas que hemos mencionado que se ven en células escamosas, así que hoy en día recomendaríamos que testeen todo, ¿no? Disculpa, Cristian, te interrumpí, ¿querías decir algo? No, iba a decir que coincido porque en general cuando vemos estos tumores mixtos, adenocarcinoma mezclado con escamoso, los adenoescamos, son bastante complicados a la hora de responder cuando tienen EGFR. De hecho, hay que hacer un monitoreo bastante seguido en estos pacientes. En general, el tiempo de respuesta que pueden responder, como decía Estela Maris, pueden responder muy bien a la EGFR, pero luego el tiempo de respuesta, lo que llamamos el tiempo de la recaída, es bastante corto. Entonces, y después, de aquí justamente la biopsia líquida nos puede servir mucho porque podemos ver los clones y cómo preponderan estos clones unos con otros. En general, la quimioterapia en estos pacientes va muy bien, porque podemos controlar perfectamente el clon escamoso, pero sí, hay un porcentaje de un 3% de pacientes catalogados como escamosos que pueden llegar a tener alteraciones genómicas, y es muy importante verlo. Excelente. Precisamente, Sorry, ¿quieres decir algo, Andrés? no, sí, mencionar pues en asociación también a lo que están discutiendo alrededor de los carcinomas escamosos y la frecuencia de mutaciones del EGFR. Tal vez la serie más significativa, curiosamente, es de los hindúes también, de los indios. Sí. Es una serie donde hay una frecuencia incluso que llega a ser tan alta como el 6.8% de escamosos puros con EGFR positivos, que suelen ser en su gran mayoría el 858R, o sea, mutaciones del exón 21. Y coincido perfectamente con Cristian en que tienen medianas de control de enfermedad, de supervivencia libre de progresión mucho más breves, y usualmente son tumores que tienen más de 2 o 3 conmutaciones al mismo tiempo. Una de las cosas curiosas es que la gran mayoría de esas conmutaciones suelen incluir usualmente la vía del FGFR, del Fibroblast Growth Factor Receptor. Entonces, es una de las cosas que hoy en día categorizamos en los escamosos con relativa frecuencia, y ustedes saben bien que hay inhibidores específicos en camino, pues, de una forma agnóstica para diferentes patologías. Empezó todo por vejiga, pero pues en el ámbito del cáncer de pulmón los escamosos llevarán la dominancia, especialmente por las alteraciones en el FGFR2. Excelente comentario, Andrés, porque por ejemplo nosotros tenemos un estudio para pacientes con cáncer de pulmón escamoso que tienen el FGFR, y les estamos dando el Darfatinib, que es la droga que está aprobada para cáncer de vejiga, ¿no? Entonces es increíble que es la misma droga, pero como dices, ya estamos al punto de vista de tratar agnósticamente a los pacientes. A ver, doctor Santos, si un paciente ha fallado Tagrisso y lo vamos a... recomienda que se hizo
Se entrecorta, Luis. Luis, se entrecortó la pregunta. Disculpen, no, si un paciente que ha fallado Tagrisso y va a empezar en quimo, ¿tú recomiendas que se continúe con el Tagrisso durante la quimo? Eso es lo que yo he estado utilizando anteriormente. No tenemos per se una data de fase 3, ¿ok? Como dijimos anteriormente, es que depende. Vamos a decir, tenemos el osimertinib. El paciente progresa. Lo primero que vamos a hacer es una biopsia líquida. Si encontramos el mecanismo de resistencia, lo tratamos así. Si no, y el paciente lo permite y hay una biopsia que se puede hacer, lo hacemos. Pero siempre hay que buscar el mecanismo de resistencia. Si no encontramos nada, dos opciones. Va a un ensayo clínico o lo tratamos como, lo único que tenemos, vuelvo y repito, es el IMpower 150. Nosotros ya sabemos que la inmunoterapia en estos pacientes que tienen un exon 19 o un 18, que son los más sensitivos a IFR, esos pacientes no van a responder bien a la inmunoterapia. Si vemos nuevamente, como te dije, el IMpower 150 es quimioterapia con bevacizumab y inmunoterapia. Entonces, yo en estos pacientes tengo dos alternativas. O lo trato con quimioterapia y bevacizumab solamente, siguiendo dos estudios, el ICO 4599, ¿ok? Que era hace muchos años nuestra primera línea de terapia, o carboplatina PM13 más bevacizumab, estudios como el AVA-PER, otro estudio de hace muchos años que era nuestra primera línea de terapia antes de ver todos estos TKI, antes de ver toda esta inmunoterapia. Sin embargo, si el paciente no tiene lesión cerebral, ¿ok? Y le ha ido bien, que ya sabemos el impacto que tiene el osimertinib en estos pacientes, yo los trato con quimioterapia, bevacizumab y le dejo el osimertinib. Excelente. Una pregunta para la doctora Estela Mari. Hay un comentario, Luis, del doctor Cardona. Andrés. Yo en ese escenario, obviamente por controvertir un poco alrededor de... Yo en ese escenario diría depende. Y ahí hay muchos dependes. El primer depende que yo diría es cuál es el patrón de la progresión. Si la progresión es una progresión oligometastásica, o sea, es una oligoprogresión con pocas alteraciones nuevas y son alteraciones susceptibles de manejo, por decir algo, con SBRT o radiocirugía corporal, sin lugar a dudas, digamos en mi caso, yo me inclino por hacer SBRT. Muchas veces incluso continúo el inhibidor y lo que hago es añadir algo más. Y ahí hay una enorme controversia porque realmente tenemos muy poca información. Pero si el paciente preserva la mutación de sensibilidad y esa mutación no está relacionada con especialmente patrones off-target, se puede continuar, digamos, con combinaciones como, por decir cualquier cosa, osimertinib más quimio, que todavía no tenemos suficiente información, osimertinib y pemetrexed, osimertinib y bevacizumab, que aquí la controversia es enorme porque los estudios no han sido positivos, pero la gran mayoría de los que los hemos utilizado en la práctica clínica, yo al menos he visto una cosa diferente. Y pues obviamente queda siempre abierta la posibilidad del IMpower 150. Ahora, hay subsegmentos de los pacientes EGFR si hacen una progresión FLIR con múltiples alteraciones y múltiples órganos comprometidos. Hay una población de pacientes EGFR que tiene posibilidad de mejor respuesta a la inmunoterapia. Y suelen ser pacientes que tienen especialmente L858R con un TMB elevado. Bueno, que es una forma de cuantificar la carga mutacional que podemos tipificar a través de NGS. Si tenemos un paciente que tiene un TMB por encima de 10 mutaciones por megapar de bases y al mismo tiempo tiene una L858R, es muy probable que ese paciente responda bien a la inmunoterapia en combinación con quimio y con bevacizumab. Incluso en nuestro estudio, el PROLONG, que tuvimos oportunidad de hacer en conjunto con México, con Óscar Arrieta, los pacientes que respondieron muy bien a la inmunoterapia, en su gran mayoría son pacientes que tienen L858R y que adicionalmente tienen un TMB mayor a 10 mutaciones por megapar de bases y que recibieron docetaxel y pembrolizumab en segunda línea, sin necesidad incluso de sumar el bevacizumab. O sea que realmente aquí hay una enorme controversia. ¿Dónde yo me inclino por nunca quitar el inhibidor? Usualmente en compromiso meningio y cerebral extenso. Porque allí lo que yo he observado al menos es que cuando retiro el inhibidor, el paciente suele ir muy mal. No, eso es si puedo decir algo, Luis, ¿no? Esto es una aclaración muy buena, Andrés, y el hecho de, inclusive, el patrón de progresión. A veces tenemos pacientes que pueden tener en la biopsia líquida, inclusive EGFR, tener un patrón de progresión explosivo,
y que cuando lo vemos, este paciente no está respondiendo a muchas cosas, vemos y hacemos una biopsia, ha tenido una transformación a un small cell lung cancer, es decir, cambió la histología y mantuvo la mutación. Esto es un escenario que puede pasar. Entonces, cuando, esto sobre todo a los médicos que nos pueden estar escuchando, cuando tenemos un patrón de progresión muy explosivo que puede asemejar a otras cosas, también es bueno tener una biopsia de tejido. La biopsia líquida nos puede dar también algunas directrices, ¿no? Es decir, hay unas mutaciones que hemos ganado como retinoblastoma 1 o como ganar TP53 o perderlas si estaban presentes al principio, podrían dar una dirección de que eso está ocurriendo. Pero es muy importante verlo porque hay un porcentaje de pacientes que pueden llegar a mantener la mutación y tener una transferencia o un cambio de histología. Ya, y la última opción es que descubramos una droga nueva que pueda solucionar esto, ¿no? Entonces no tengamos que usar quimioterapia. Por ejemplo, hoy en día estamos haciendo, para pacientes que son FGR con resistencia, estamos dando tepotinib para los que tienen amplificación de MET, estamos dando amivantamab con la certinib, estamos dando patritumab de Ruxtecan. Esas presentaciones las pueden ver en ASCO y en World Lung de este año. Así que hay mucha esperanza para los pacientes que pronto de repente podamos darle una línea más de terapia blanco antes que tener que empezar a irnos con la quimioterapia o la inmunoterapia. Y hay muchos fármacos que están viniendo, inclusive para algunas mutaciones que no tenemos nada hoy en día, como la 797S, hay fármacos que ya se están estudiando en ensayos clínicos y que, bueno, hay que tener esperanza porque esto es algo que evoluciona tan rápido. Todos los que estamos aquí, yo pienso que hemos vivido el cambio generacional de no tener nada para quimioterapia, más que la quimioterapia para cáncer de pulmón, a estar hoy hablando de todas estas mutaciones, ¿no? Sí, Luis, rapidito. Esa pregunta que hizo el participante es bien complicada, porque ya viste la respuesta Lara que dio Andrés y Cristian. La combinación de osimertinib, bevacizumab, está todavía reclutando pacientes versus osimertinib solo. Es un esfuerzo de ICOG y de Alliance. Y también Andrés mencionó que no tenemos mucha información sobre osimertinib más quimioterapia, pero ese es el FLAURA 2. El FLAURA que mencionó Estela Mari, que es por eso que tenemos osimertinib en primera línea. Hay otro estudio que es osimertinib versus osimertinib más quimioterapia. Eso viene pronto. Pero lo más importante es lo que tú dijiste al final. Otras drogas como esa que mencionaste para rescatar a los pacientes que procesan osimertinib. Pero yo voy más por target que inmunoterapia. Bueno, vamos a tratar de ser más cortos porque hay un montón de preguntas. A ver, doctora Rodríguez, cuando un paciente está en TKI y la enfermedad está controlada, ¿se podría tomar vacación de la droga? No, mire, yo cada vez que empiezo este fármaco con un paciente siempre le digo, esto es como un switch. Esta medicina te mantiene tu enfermedad bajo control, pero si paramos la pastilla, el switch prende de nuevo. Y eso ha sido la experiencia de nosotros. En verdad no hemos tenido pacientes que hemos quitado de la medicina o eventualmente vamos a ver progresión. No es como en CML, que en leuquimia, que hay estudios que ven estos holidays de terapia. En este campo de EGFR es difícil parar la medicina porque hay consecuencias grandes. La siguiente pregunta, a ver Andrés, en Latinoamérica usan bastante CA para seguir a los pacientes. Entonces la pregunta es si se espera que el ctDNA, el tumoral DNA, sustituya a los marcadores de CA y otros marcadores que se usan, no solo para cáncer de pulmón, sino para cáncer de páncreas, por ejemplo, CA19 y otros. Completamente de acuerdo. Yo creo que la valoración del CFD y el ctDNA pues reemplazará a los marcadores clásicos desde la perspectiva de uso tumoral. Lo que nosotros hemos aprendido, especialmente por los estudios que hemos hecho en conjunto con Óscar Arrieta en México, es que el antígeno carcinoembrionario tiene utilidad para los pacientes que resultan positivos, tiene una visión pronóstica alrededor de la enfermedad y es útil para titular tempranamente, especialmente por el costo y ver lo que está ocurriendo con la enfermedad al momento de tomar decisiones. Tanto en pacientes con mutaciones driver, que especialmente donde hemos encontrado antígeno carcinombrionario positivos en la población de EGFR positivos, como adicionalmente en pacientes que no tienen mutaciones en EGFR. Pero yo creo que el futuro está dirigido sin lugar a dudas a la biopsia líquida y con la reducción progresiva de los costos y la expansión de la tecnología, pues lo que utilizaremos
será usualmente biopsia líquida en todos los escenarios, tanto para el diagnóstico temprano en asociación a, digamos, las técnicas de cribado como el TAC de baja, radiación, que sumará en adición probablemente a las técnicas de evaluación de cambios en el metiloma o evaluación de genes de alteración temprana o que se alteran tempranamente dentro de los procesos de displasia, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente buscamos, como en el seguimiento de los pacientes con enfermedad avanzada, especialmente para aquellos que tienen mutaciones driver. No, una sola aclaración, ¿no? Cuando tenemos el CA y todos estos marcadores, estamos hablando de proteínas que son muy inespecíficas, ¿no? Que podemos tener inclusive variaciones por una infección, por una diarrea, por diferentes motivos podemos tener aumento del CA, del CA19-9. El ctDNA es algo muy particular que es propio del tumor en este caso y que va a ser muy diferente en cada paciente. Por lo tanto, estamos comparando, ya no usamos ni el cifra 21 que se usó en muchos años atrás, ni el CEA, ni ninguno de estos biomarcadores porque son muy, muy poco específicos. Ahora, una pregunta práctica, a ver, doctor Santos. Dice, muchos médicos de la práctica comunitaria aún están familiarizados con esta discusión que estamos escuchando hoy, de estos genes raros, de los genes de resistencia, etcétera, etcétera. Y ahora, hasta hace poco, uno podía hacer una telemedicina con un centro de cáncer importante, sobre todo en Estados Unidos, podíamos cruzar estados, ¿no? Pero ahora ya la ley terminó, de hoy en adelante no podemos salir del estado con la telemedicina. ¿Qué opción tiene un paciente que quiere tener, que vive en la comunidad y quiere tener acceso a más información, más tecnología, a un profesional que tenga experiencia en cáncer de pulmón? Bueno, es una pregunta bien difícil, Luis. Me acabo de enterar por ti que acaban de quitar la ley, porque nosotros, sí, me acabo de enterar por ti. Hace poco, fue recién hace una semana, creo. Sí, porque hasta, bueno, perdón, pero hoy tuve una telemedicina con uno de mis pacientes en Guatemala y tenemos, bueno, todos nosotros tenemos pacientes de todo lado del mundo, hasta en India, Asia, pero es triste, ¿no? Lo único que se me ocurre a mí, Luis, no tengo que decirlo así, pero no tengo otra manera, porque no lo voy a decir a alguien que venga de tal lugar a que viaje acá y porque tú no sabes con quién vas a ir, pero a veces hay algunas compañías buenas, algunos vendors que tienen tumor board, ¿ok? En donde el paciente se puede enrolar, por ejemplo, voy a usar a Cardona o a Luis en Costa Rica, que tenga algún paciente que quiere una segunda opinión, el paciente no pueda viajar. Hay ciertas compañías que tienen un tumor board con expertos en específica área, en donde el caso lo presenta el médico tratante y se le da una respuesta más o menos, ¿no? Así que hay esa posibilidad. Pero no sé si alguien más tiene otra idea. No, también existen posibilidades, obviamente todos los centros estadounidenses tienen la posibilidad de hacer, la mayoría, segundas opiniones, y esto se contrata, hay servicios internacionales dentro de los centros, si van a la página web, en general tienen la información en español, pero también existen para los médicos la posibilidad de hacer con ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología Clínica, Molecular Tumor Board, que son gratuitos, en los cuales se puede presentar el caso, y esto sería una de las posibilidades. Yo creo que nosotros, todos los que estamos aquí esta noche, les ofrecemos que en el futuro vamos a buscar una solución para poder legalmente hacer un tumor board, ya que muchas instituciones, como dice Cristian, como la mía misma, tenemos Molecular Tumor Board con gente que nos sirve de segunda opinión. Entonces, eso creo que tiene que mejorar. La otra pregunta es, a ver, Estela Mari dice, si pudieras aclarar un poquito, porque sabes que el tema de Carras es nuevo. O sea, está preguntando si un paciente tiene una mutación Carras, o sea, ¿cuál es el mejor tratamiento? Por ejemplo, tú acabas de presentar una droga y hay personas que piensan, ¿por qué no le damos la droga nueva de una vez? ¿Para qué tener que pasar al paciente por quimioterapia? Bueno, hay que mirar, necesitamos más data. Este estudio fue para pacientes que habían ya fallado primera y segunda línea, y en verdad la respuesta y la sobrevida media no era lo que esperábamos para primera línea. Todavía hay pacientes que con estos tumores van a responder, pero vamos a tener más data que nos va a ayudar a seleccionar pacientes, por ejemplo, estos pacientes con KEAP1, que necesariamente no van a responder tanto a estas medicinas, que quizás deben responder a quimioterapia primero, o quizás pacientes con STK11 que van a responder muy bien.
y serían pacientes que en verdad no tuvieron tanto beneficio de la quimioterapia, porque sí nos presentaron data de pacientes que no recibieron quimioterapia y respondieron muy bien a esta opción. Entonces hay un estudio grande de fase 3 que va a responder nos va a dar más respuestas de cuáles son los pacientes que pueden recibir este tratamiento más anteriormente. Pero en general lo importante de esta mutación es que es bien común y se encuentra en células escamosas, en células adenocarcinoma, y vamos a poder tratar más pacientes con cáncer del pulmón. Y la buena noticia, Lamaris, también es de que hay fármacos que están viniendo para otros tipos de mutaciones que no son las comunes, ¿no? Para que no son 12G, entonces 12C, entonces sería muy importante también ver qué pasa en el futuro con estos pacientes, inclusive otro tipo de medicamentos. Estamos hablando inclusive de vacunas RNA que están por llegar para KRAS, es decir, hay diferentes cosas que va a ser muy excitante el hecho de tener fármacos para esto, como bien dijiste, es una mutación en la cual no teníamos nada para hacer. Claro, no, y por ahora precisar a la audiencia de que, como dijo la doctora Estela Mari, por ejemplo, tenemos la droga para KRAS G12C. Hay muchos pacientes que tienen KRAS G12B y un montón más de tipos que para eso no funciona, porque eso precisamente es la ventaja de la terapia blanco. Yo me acuerdo, yo tenía un estudio con selumetinib hace 10 años y le dábamos la misma pastilla a todos los KRAS porque pensábamos que era lo mismo y no es lo mismo. Y por eso el doctor Santos también les decía, para el señor que preguntó del BRAF, solo sirve la combinación para BRAF V600, la del B600, no sirve para todos los BRAF, porque yo creo que eso es lo que se llama precision medicine, eso es lo que estamos hablando hoy en día. No le podemos dar la misma droga a todo el mundo porque la biología de cada uno es diferente. Y yo pienso que a veces en la inmunoterapia eso es lo que estamos haciendo, le estamos dando la inmunoterapia a todo el mundo y de pronto no sabemos por qué solamente responden el 40%, porque no estamos siendo selectivos. Por eso, por ejemplo, para el paciente con STK11, hoy en día tenemos un inhibidor de la glutaminasa y estamos haciendo un estudio dándole el inhibidor de la glutaminasa con la inmunoterapia a ver si eso hace que ese target específico responda, pero no le podemos estar dando a todo el mundo la misma terapia sin tener un blanco preciso. Disculpa, ¿quería decir algo, Edgardo? Sí, Luis, hay una droga que a mí me impresionó, que creo que la presentaron en ACR, que es el Pathway SHP2, SHP2, en el cual vamos a poder rescatar todas las mutaciones del KRAS. Impresionante lo que vivimos en fase 1 con diferentes mutaciones, no solamente la G12C, sino con la D, con la E, impresionante. Así que más cosas vienen. Otra pregunta más, Andrés, dice, ¿qué hace que las mutaciones sean diferentes? Porque, por ejemplo, ¿por qué el HER2 es diferente del KRAS? Una mutación de HER2 es diferente a una mutación de KRAS. Entonces esa pregunta está curiosamente perspicaz. Todos los genes tienen variaciones, incluso tal vez la respuesta más sencilla sea KRAS es una de las mutaciones más frecuentes entre los tumores, o P53, bueno, simplemente para poner un ejemplo. Pero no es lo mismo hablar de mutaciones de KRAS en cáncer de páncreas que hablar de KRAS en cáncer de pulmón. Digamos, las mutaciones más frecuentes de KRAS en cáncer de páncreas son G12D y la más frecuente en cáncer de pulmón es G12C. Y hay una variación. Incluso el comportamiento biológico de cada alteración genética depende per se de la alteración. No es lo mismo tener, por decir algo, una inserción del exón 20 del ER2 que ocurre con relativa frecuencia, está en el 2% de los pacientes con adenocarcinoma de pulmón, que tener amplificación de ER2, que es otra alteración, o gain copy number, son cosas completamente diferentes. Entonces, hay alteraciones que predisponen para poder modificar el curso biológico de la enfermedad. El ejemplo del bus que ponía Cristian hace un rato es perfecto. Hay un bus gigante lleno de espacios, pero el que conduce finalmente solamente es uno. Y los conductores no todos son iguales. Resulta que hay un conductor que está sensible a la detención por el medicamento, pero hay conductores que no lo son. Entonces, depende mucho de las características biológicas y sin lugar a dudas depende mucho de la enfermedad. Al punto al que hemos llegado, al menos para hablar un poquitín de la población hispana, es que los hispanos tenemos tantas variaciones dentro del comportamiento ancestral de la genética del cáncer de pulmón, como que la frecuencia de mutaciones de KRAS, que es la firma habitual de los fumadores, en adenocarcinomas en los americanos, en los caucásicos americanos, llega a ser tan alta como el 30%.
En los latinos que vivimos pues en todo el continente latinoamericano, esa proporción es tan baja como el 12 a 18%. Y no solamente tiene que ver con la baja tasa de consumo de tabaco que tenemos nosotros, tiene que ver también con que hay una anticorrelación entre la presentación de mutaciones de EGFR y KRAS y que adicionalmente tenemos genes ancestrales, por decir algo, DAL1, que es un gen que está relacionado con la presentación más de una mutación que de la otra. Y eso tiene que ver con los perfiles poblacionales y la latitud donde nos encontramos. No todas las mutaciones funcionan igual, no todas las alteraciones son iguales, y obviamente pues no se pueden tratar de la misma forma, incluso dentro de la misma enfermedad o en otras enfermedades. Excelente, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La última pregunta era querían saber cuál es la diferencia entre la neumonitis y la neumonía. Bueno, para hacerla corta, no se puede diferenciar. No se puede diferenciar. La neumonitis por TKIs tiene hasta 9 patrones radiológicos diferentes. Si quieren revisar la lectura de Clinical Oncology, hay un artículo que explica que puede presentarse con el butterfly bilateral, puede presentarse como un infiltrado. Entonces, lo más práctico es cuando un paciente está con neumonitis o neumonía en la emergencia, darle los esteroides, darle los antibióticos, si se puede hacerle una broncoscopía para tratar de clarificar, pero el manejo es complicado por esa razón, sobre todo ahora que tenemos también inmunoterapia. No podemos pasarnos 3 o 4 días tratando de definir si el paciente tiene o no una neumonitis por la inmunoterapia o por un TKI, porque muchas veces simplemente darle esteroides ayuda. Así que, bueno, a nombre de Grace, ha sido un placer. Le doy las gracias a los speakers. De verdad que estamos muy contentos que hayan participado hoy día y que queremos pues llevar este servicio a Latinoamérica y a todos los hispanohablantes en Estados Unidos, y esperamos ver a todos pronto de nuevo. Así que muchas gracias a los speakers por venir. Los vamos a invitar de nuevo por una excelente discusión. De verdad que se pasó el tiempo volando. Yo tenía acá una lista de preguntas que ni siquiera he podido hacer, así que lo guardamos por otra ocasión. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye. Una feliz noche. Buenas noches.